En un rincón lejano de la galaxia, donde las estrellas brillaban con colores inimaginables y los planetas danzaban al ritmo de melodías cósmicas, se encontraba Sorb. Un planeta extraño, bañado por la luz púrpura de dos soles gemelos, hogar de una civilización avanzada pero despiadada, los Sorpianos. Estos seres, de piel escamosa y ojos penetrantes, habían conquistado incontables mundos, imponiendo su voluntad con puño de hierro. Y a la cabeza de esta implacable maquinaria de conquista se erigía la reina Silar. Su nombre resonaba con temor en cada rincón de Sorb y más allá. Se decía que su mirada podía congelar el alma y que su voz era capaz de quebrar montañas. Silar no era solo una gobernante, era un símbolo de poder absoluto, una deidad para su pueblo, aunque una deidad cruel y caprichosa. Silar se complacía en humillar a sus súbditos y en someter a las civilizaciones que caían bajo su dominio. Su palacio, una imponente estructura de cristal negro que se elevaba hacia los cielos púrpuras de Sorb, era un testimonio de su vanidad y su sed insaciable de poder. Cada piedra, cada adorno, cada guardia que custodiaba sus puertas, eran símbolos de su supremacía. Pero la verdadera pasión de Silar era la conquista. No se trataba solo de expandir su imperio, sino de demostrar su superioridad, de aplastar a aquellos que consideraba inferiores. Cada planeta conquistado era un trofeo, una prueba de su poderío. Y los habitantes de esos planetas, simples peones en su juego cósmico. Vivía rodeada de consejeros aduladores y guerreros leales, pero en el fondo, Silar se sentía sola. Su poder era absoluto, pero también la aislaba. Nadie se atrevía a contradecirla, nadie se atrevía a mostrarle afecto sincero. Solo el miedo y la obediencia la rodeaban. Un día, mientras observaba las estrellas a través de un telescopio gigante en su palacio, uno de sus científicos irrumpió en la sala con noticias emocionantes. «Mi reina. Hemos detectado señales de vida inteligente en un planeta lejano. Un planeta llamado Tierra». Silar, que hasta ese momento se había mostrado indiferente, se enderezó en su trono. «¿Tierra, dices? ¿Y qué tan avanzados son estos terrestres?» Según nuestros análisis, mi reina, su tecnología es primitiva en comparación con la nuestra. Parecen ser una especie en desarrollo, con una cultura rudimentaria y una organización social caótica. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Silar. «Perfecto. Un nuevo juguete para mi colección. Preparen mi nave. Iré a visitar este planeta Tierra. Estoy segura de que los humanos me proporcionarán un entretenimiento interesante». Y así, con la arrogancia que la caracterizaba, la reina Silar partió hacia la Tierra, sin imaginar que en ese planeta insignificante encontraría un desafío que pondría a prueba su poder y su vanidad. Un desafío que vendría de la mano de un simple niño y un lápiz. Porque a veces, las armas más poderosas no son las naves espaciales ni los ejércitos, sino la imaginación y la creatividad. Y Mateo, sin saberlo, estaba a punto de demostrarlo al mundo y a la reina Silar. La decisión de Silar estaba tomada. La Tierra sería su próximo objetivo. No por necesidad, sino por capricho. No necesitaba los recursos de ese planeta, ni temía su poderío militar. Simplemente, le apetecía añadirlo a su colección, como un niño añade un nuevo juguete a su caja. La nave de Silar, una imponente estructura de metal brillante con forma de dragón alado, se preparó para el viaje. A bordo, los mejores científicos, ingenieros y guerreros de Sorb se alistaban para servir a su reina. Todos temblaban ante la idea de fallarle, sabiendo que su castigo sería terrible. El viaje a través del espacio fue largo y tedioso, incluso para una nave tan avanzada como la de Silar. Durante el trayecto, la reina se dedicó a estudiar los informes sobre la Tierra. Leía sobre su historia, su cultura, su tecnología. Cuanto más aprendía, más se convencía de su superioridad. Los humanos le parecían criaturas primitivas, atrapadas en un ciclo de guerras y conflictos absurdos. Son patéticos, pensaba Silar. Se matan entre ellos por recursos escasos, contaminan su propio planeta y se aferran a creencias ridículas. No son dignos de vivir. Mientras tanto, en la Tierra, la vida seguía su curso ajena a la amenaza que se cernía sobre ella. En un pequeño pueblo,
rodeado de montañas y bosques frondosos, un niño llamado Mateo pasaba sus días dibujando y soñando. Mateo era un niño especial. No le gustaban los videojuegos ni los deportes. Su pasión era el arte. Pasaba horas dibujando en su cuaderno, creando mundos fantásticos y personajes increíbles. Su imaginación no tenía límites. Con un simple lápiz, podía dar vida a dragones, princesas, guerreros y monstruos. Su madre, una maestra de escuela, siempre lo había animado a seguir sus sueños. Sabía que Mateo tenía un talento especial y quería que lo cultivara. Le compraba cuadernos nuevos, lápices de colores y le contaba historias de grandes artistas que habían cambiado el mundo con su arte. Mateo no era consciente del poder que poseía. Para él, dibujar era simplemente una forma de divertirse, de escapar de la realidad y crear su propio mundo. No sabía que su imaginación era un arma poderosa, capaz de desafiar incluso a la reina más temible de la galaxia. La nave de Sylar finalmente llegó a la Tierra. Atravesó la atmósfera a una velocidad vertiginosa, dejando una estela de fuego en el cielo. Aterrizó en un campo a las afueras del pueblo, causando un gran estruendo que sacudió la tierra. Los habitantes del pueblo, asustados y confundidos, salieron de sus casas para ver qué había pasado. Se encontraron con una escena increíble, una nave espacial gigante, con forma de dragón, aterrizada en su campo. De la nave descendió la reina Sylar, acompañada de sus guerreros. Su imponente figura, vestida con una armadura brillante y adornada con joyas exóticas, intimidó a los aldeanos. Su mirada fría y calculadora los recorrió de arriba a abajo, como si fueran simples insectos. «Saludos, terrestres», dijo Sylar con voz grave y resonante. «Soy la reina Sylar, gobernante del planeta Zorb. He venido a reclamar este mundo como mío». El pánico se apoderó de los aldeanos. No entendían lo que estaba pasando. No sabían quién era esa mujer extraña ni qué quería. Solo sabían que estaban en peligro. Pero entre la multitud, un niño observaba la escena con curiosidad. Era Mateo, con su cuaderno y su lápiz en la mano. No sentía miedo, sino fascinación. La reina Sylar le parecía un personaje sacado de uno de sus dibujos. Sin saberlo, Mateo estaba a punto de convertirse en la última esperanza de la Tierra. Y su lápiz, en la herramienta que cambiaría el destino de dos mundos. La declaración de Sylar resonó en el tranquilo valle como un trueno. Los aldeanos, temblando de miedo, se agruparon aún más, buscando protección en la multitud. Algunos intentaron huir, pero los guerreros sorpianos, armados con extrañas armas que emitían un brillo azulado, los detuvieron sin contemplaciones. Sylar, complacida con el efecto que su presencia causaba, avanzó unos pasos, observando a los humanos con desprecio. Su armadura, hecha de un metal desconocido en la tierra, brillaba bajo la luz del sol, proyectando sombras amenazantes sobre los rostros aterrorizados de los aldeanos. «¿Quién es el líder de esta insignificante aldea?», preguntó Sylar con voz autoritaria. Un anciano, tembloroso pero con un atisbo de valentía en sus ojos, dio un paso al frente. Era el alcalde del pueblo, un hombre bueno y honesto, respetado por todos. «Yo soy el alcalde», dijo con voz débil. «¿Qué es lo que quiere de nosotros?». Sylar soltó una carcajada. «Alcalde. ¿Qué título tan ridículo? Yo soy la reina Sylar, gobernante de Zorb y de muchos otros mundos. He venido a tomar posesión de este planeta y a convertirlos a ustedes en mis súbditos». El alcalde tragó saliva. «Pero nosotros somos gente pacífica. No tenemos nada que ofrecerle». «Tonterías», respondió Sylar con desdén. «Tienen este planeta, sus recursos y su mano de obra. Todo eso me pertenece ahora». Mientras Sylar hablaba, Mateo seguía dibujando en su cuaderno. No le prestaba atención a la reina, ni a sus guerreros, ni al miedo que se apoderaba de los aldeanos. Estaba absorto en su dibujo, creando un mundo propio donde él era el héroe y la reina era una villana ridícula. Dibujó a Sylar con una nariz enorme, unos ojos saltones y un vestido ridículo. La dibujó tropezando y cayendo al suelo, mientras los aldeanos se reían de ella.
Dibujó a sus guerreros convertidos en payasos, haciendo acrobacias y lanzándose pasteles unos a otros. Sin que nadie lo notara, los dibujos de Mateo empezaron a afectar la realidad. La nariz de Sylar se hizo ligeramente más grande, sus ojos se volvieron un poco más saltones y su vestido pareció desajustarse un poco. Uno de los guerreros orpianos tropezó y cayó al suelo, provocando las risas de algunos aldeanos. Sylar, furiosa, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. Silencio. Silencio inmediato. Pero las risas de los aldeanos continuaron, haciéndose cada vez más fuertes. Sylar, sintiéndose humillada, miró a su alrededor buscando al responsable de tal insolencia. Sus ojos se posaron en Mateo, que seguía dibujando con una sonrisa en el rostro. «Tú», gritó Sylar señalando a Mateo. «Detente». «¿Qué estás haciendo?». Mateo levantó la vista de su cuaderno y miró a Sylar con una sonrisa inocente. «Solo estoy dibujando, señora», dijo. «Es divertido». Sylar se acercó a Mateo con paso firme. «Muéstrame ese dibujo», ordenó. Mateo, sin miedo, le mostró su cuaderno. Sylar lo miró con incredulidad. No podía creer lo que veía. Ella, la gran reina Sylar, representada como una caricatura ridícula. Sus guerreros, convertidos en payasos. La furia de Sylar alcanzó su punto máximo. «Esto es una ofensa», gritó. «Un insulto a mi persona. Te arrepentirás de esto, niño». Y con un movimiento rápido, arrebató el cuaderno a Mateo y lo hizo pedazos. Los aldeanos gritaron de horror. Pensaron que Sylar iba a atacar a Mateo. Pero en lugar de eso, Sylar se echó a reír. Una risa cruel y despiadada que resonó en todo el valle. «¿Crees que puedes vencerme con un simple dibujo?», dijo Sylar con sarcasmo. «¡Qué ingenuo eres! Yo soy la reina Sylar, el ser más poderoso de la galaxia. Nadie puede desafiarme». Y con esas palabras, Sylar demostró que no entendía nada. No entendía el poder de la imaginación, el poder del arte, el poder de la creatividad. No sabía que Mateo, con su lápiz y su cuaderno, era mucho más peligroso de lo que ella jamás podría imaginar. La burla de Sylar había comenzado, pero pronto se daría cuenta de su error. El viento soplaba, esparciendo los pedazos del cuaderno de Mateo por el campo. Los aldeanos observaban en silencio, temiendo lo peor. Sylar, con una sonrisa triunfal en el rostro, creía haber acabado con la amenaza. «Ahora que hemos establecido quién manda aquí», dijo Sylar con voz resonante, «quiero que me muestren su tecnología. Quiero ver sus armas, sus máquinas, sus... lo que sea que usen para sobrevivir en este planeta primitivo». El alcalde, con la voz temblorosa, respondió: «No tenemos armas, señora. Somos un pueblo pacífico. Nuestra tecnología es muy básica. Cultivamos la tierra, criamos animales. No hay mucho más que eso». Sylar frunció el ceño. «No me mientas. Sé que tienen tecnología. Mis sensores han detectado actividad electromagnética. Muéstrenme sus computadoras, sus naves espaciales, sus...». Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido metálico interrumpió su discurso. Era el sonido de un tractor que se acercaba lentamente por el camino. El tractor era viejo y oxidado, pero seguía funcionando. Lo conducía un granjero, con su sombrero de paja y su camisa a cuadros. El granjero, ajeno a la presencia de la reina alienígena, seguía su camino como si nada hubiera pasado. Sylar lo miró con incredulidad. «¿Es esto todo lo que tienen?», preguntó con sarcasmo. «¿Un tractor viejo y oxidado?». El alcalde asintió con la cabeza. «Es lo mejor que tenemos, señora. Lo usamos para arar la tierra y plantar nuestros cultivos». Sylar soltó una carcajada. «¡Qué patético! Pensé que los humanos eran más inteligentes. Creí que habían logrado algo más que cultivar la tierra». Se acercó al tractor y lo examinó con desprecio. Tocó el metal oxidado, miró los neumáticos desgastados y sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Y esto es lo que usan para defenderse?», preguntó con burla. «¿Este pedazo de chatarra?».
El granjero, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. No necesitamos defendernos, señora. Somos gente pacífica. No queremos hacer daño a nadie. Sylar se echó a reír de nuevo. ¡Qué ingenuo! En este universo, la paz es una ilusión. Siempre hay alguien que quiere tomar lo que tienes. Siempre hay alguien que quiere conquistarte. Se giró hacia sus guerreros y les ordenó, destruyan ese artefacto. Demuéstrenles a estos terrestres lo que es el poder. Los guerreros orpianos, obedientes, apuntaron sus armas al tractor. El granjero, asustado, saltó del vehículo y corrió a esconderse detrás de un árbol. Los guerreros dispararon. Rayos de energía azulada impactaron contra el tractor, haciéndolo explotar en una nube de humo y chatarra. Los aldeanos gritaron de horror. Sylar, complacida con su demostración de poder, se dirigió a los aldeanos con una sonrisa cruel. Ahora que han visto lo que soy capaz de hacer, espero que entiendan que no tienen ninguna posibilidad de resistirse. Ríndanse y juren lealtad a mí, y tal vez les perdone la vida. Los aldeanos, aterrorizados, no sabían qué hacer. Algunos se arrodillaron ante Sylar, suplicando clemencia. Otros permanecieron de pie, con la mirada perdida, sin saber qué les depararía el futuro. Pero entre la multitud, Mateo, con el rostro manchado de tierra y los ojos llenos de ira, apretaba su lápiz con fuerza. Aunque Sylar había destruido su cuaderno, no había destruido su imaginación. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a usarla para defender a su pueblo. Observó a Sylar, a sus guerreros, a la destrucción que habían causado. Y en su mente, empezó a dibujar un nuevo mundo. Un mundo donde los aldeanos eran fuertes y valientes, donde Sylar era una villana débil y patética, y donde un simple lápiz podía cambiar el destino de la galaxia. La burla de Sylar continuaba, pero la semilla de la rebelión ya había sido plantada. Y esa semilla, gracias a la imaginación de Mateo, estaba a punto de florecer. Mientras los aldeanos se debatían entre la rendición y la desesperación, Mateo cerró los ojos. Respiró hondo, tratando de calmar su ira y concentrarse en su imaginación. Visualizó un nuevo cuaderno, lleno de páginas en blanco, esperando ser llenadas con sus dibujos. En su mente, dibujó un escudo mágico que protegía a los aldeanos de los rayos de energía de los orpianos. Dibujó árboles gigantes que atrapaban a los guerreros y los elevaban hacia el cielo. Dibujó un río de lava que separaba a Sylar de su ejército. Poco a poco, los aldeanos empezaron a sentir una extraña sensación de seguridad. El miedo disminuyó, reemplazado por una tenue esperanza. Algunos incluso sonrieron, recordando los dibujos de Mateo y el poder que parecían tener. Sylar, notando el cambio en el ánimo de los aldeanos, frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con desconfianza. ¿Por qué no se rinden? ¿Acaso creen que pueden vencerme? Se acercó a Mateo, que seguía con los ojos cerrados, concentrado en sus pensamientos. Lo agarró del brazo con fuerza. Niño, gritó Sylar. ¿Qué estás haciendo? Abre los ojos y míranos. Somos tus amos ahora. Mateo abrió los ojos lentamente y miró a Sylar con una mirada desafiante. No somos tus amos, dijo con voz firme. Somos libres. Y nunca nos rendiremos. Sylar soltó una carcajada. ¿Libres? ¡Qué tontería! No tienen armas, no tienen tecnología, no tienen ninguna posibilidad de vencerme. Son unos simples campesinos ignorantes. Se burló de Mateo, señalando su ropa sucia, su rostro manchado y su lápiz desgastado. Mírate. Eres un niño insignificante, con un simple lápiz. ¿De verdad crees que puedes desafiarme? Mateo apretó su lápiz con fuerza. Mi lápiz es más poderoso de lo que crees, dijo. Con él puedo crear mundos, puedo cambiar la realidad. Y voy a usarlo para defender a mi pueblo. Sylar se echó a reír de nuevo. ¡Qué ridículo! ¿De verdad crees que tus dibujos pueden hacerme daño? Soy invencible. Pero mientras hablaba, Sylar empezó a sentir una extraña sensación. Sus poderes parecían debilitarse. Su armadura se sentía más pesada.
Su visión se volvía borrosa. Miró a su alrededor con confusión. Los aldeanos parecían más fuertes, más valientes. El campo destruido por la explosión del tractor empezaba a reverdecer. El aire se llenaba de un aroma dulce y fresco. Sylar se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Algo que no podía entender. Algo que la estaba desafiando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué me está pasando? Mateo sonrió. Estás perdiendo tu poder, señora, dijo. Estás perdiendo tu control. Y todo gracias a mi lápiz. Sylar, furiosa, intentó atacar a Mateo, pero sus piernas se negaron a moverse. Se sentía débil, impotente, vulnerable. No, gritó Sylar. Esto no puede estar pasando. Soy la reina Sylar, la gobernante de Zorb. Nadie puede vencerme. Pero la realidad era innegable. Mateo, un niño de 10 años con un simple lápiz, estaba desafiando a la reina más poderosa de la galaxia. Y lo estaba haciendo con su imaginación, con su creatividad, con su fe en el poder del arte. La burla de Sylar se había tornado en pánico. El niño que despreció era ahora su mayor amenaza. La batalla por la Tierra, y quizás por el universo, acababa de comenzar. El cuerpo de Sylar temblaba, presa de un miedo que nunca antes había experimentado. La idea de perder el control, de ser vulnerable, era intolerable para ella. Intentó recuperar su poder, concentrándose en su fuerza, en su autoridad, en su título de reina. Pero era inútil. La presencia de Mateo, con su lápiz y su mirada desafiante, la debilitaba cada vez más. Los aldeanos, al ver la debilidad de Sylar, sintieron un renovado valor. Se levantaron del suelo, enderezaron sus espaldas y miraron a la reina alienígena con una mezcla de temor y esperanza. El alcalde, recuperando su compostura, dio un paso al frente. Tal vez tengamos poca tecnología, señora, dijo con voz firme, pero tenemos algo que usted no tiene, tenemos fe en nosotros mismos, tenemos fe en nuestra comunidad y tenemos fe en el poder de la imaginación. Sylar soltó una risita nerviosa. ¡Qué patético! Creen en cuentos de hadas, en supersticiones ridículas. No entienden el mundo real, el mundo del poder y la conquista. Mateo, sin decir una palabra, comenzó a dibujar en la tierra con su lápiz. Dibujó un círculo mágico alrededor de los aldeanos, protegiéndolos de cualquier daño. Dibujó un muro invisible que separaba a Sylar de su ejército. Dibujó flores gigantes que emanaban un aroma hipnótico, adormeciendo a los guerreros zorpianos. A medida que Mateo dibujaba, la realidad se transformaba. El círculo mágico brillaba con una luz dorada, protegiendo a los aldeanos de las energías negativas de Sylar. El muro invisible se hacía cada vez más fuerte, impidiendo que los guerreros zorpianos se acercaran. Las flores gigantes se abrían lentamente, liberando un aroma dulce y embriagador que hacía que los guerreros bostezaran y se tambalearan. Sylar observaba con horror cómo su poder se desvanecía y cómo el mundo a su alrededor se transformaba en algo que no podía controlar. Se dio cuenta de que Mateo no era solo un niño insignificante, sino una fuerza de la naturaleza, un ser capaz de manipular la realidad con su imaginación. «Detente», gritó Sylar con desesperación. «Detente, niño. No sabes lo que estás haciendo». Mateo no le hizo caso. Siguió dibujando, creando un mundo donde la bondad triunfaba sobre la maldad, donde la creatividad vencía a la destrucción, donde la esperanza superaba al miedo. Dibujó pájaros que cantaban melodías alegres, llenando el aire de armonía. Dibujó cascadas que fluían con agua cristalina, refrescando el cuerpo y el alma. Dibujó un sol brillante que irradiaba calor y energía, revitalizando a los aldeanos y debilitando aún más a Sylar. Sylar cayó de rodillas, incapaz de soportar la fuerza de la imaginación de Mateo. Su armadura se deshizo, revelando su verdadera forma, una criatura pequeña y frágil, llena de miedo y soledad. Los aldeanos la miraron con lástima. Se dieron cuenta de que Sylar no era un monstruo invencible, sino un ser infeliz que buscaba llenar su vacío interior con poder y conquista. Mateo dejó de dibujar. Se acercó a Sylar y le ofreció su mano. «No tienes que ser así, señora»,
dijo con voz suave. Puedes cambiar. Puedes aprender a amar, a crear, a ser feliz. Sylar levantó la vista y miró a Mateo con incredulidad. No entendía cómo un niño podía ofrecerle compasión después de todo lo que había hecho. No lo entiendo, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué no me odias? ¿Por qué no me atacas? ¿Por qué me ofreces tu ayuda? Mateo sonrió. Porque creo en ti, señora. Creo que puedes ser mejor. Creo que puedes encontrar la felicidad sin tener que conquistar y destruir. Sylar, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Mateo. Sintió una oleada de energía positiva que la recorrió de arriba a abajo. Sintió que su corazón se abría y que su alma se liberaba de la oscuridad que la había aprisionado durante tanto tiempo. En ese momento, Sylar entendió el verdadero poder de la imaginación. No era solo una herramienta para crear mundos fantásticos, sino una fuerza capaz de transformar la realidad, de sanar heridas, de unir corazones. Y Mateo, con su lápiz y su bondad, le había enseñado la lección más importante de su vida. Conmovida por la bondad de Mateo, Sylar sintió que una nueva esperanza florecía en su interior. Se levantó del suelo, con la ayuda del niño, y miró a su alrededor. El campo devastado se había transformado en un jardín exuberante, lleno de flores de colores, árboles frutales y animales juguetones. Los aldeanos, sonrientes y relajados, disfrutaban de la paz y la armonía que emanaba de la imaginación de Mateo. Los guerreros orpianos, liberados del control de Sylar, se habían despojado de sus armaduras y jugaban con los niños, riendo y cantando canciones. El aroma hipnótico de las flores los había transformado en seres pacíficos y amigables. Sylar se sintió avergonzada de su pasado. Se dio cuenta de que había desperdiciado su vida buscando el poder y la conquista, en lugar de cultivar la bondad y la compasión. Lo siento, dijo Sylar con voz temblorosa. Lo siento por todo el daño que he causado. Lo siento por haber intentado conquistarlos. Lo siento por haber sido tan cruel y despiadada. El alcalde se acercó a Sylar y le ofreció una sonrisa amable. Todos cometemos errores, señora, dijo. Lo importante es aprender de ellos y tratar de enmendarlos. Sylar asintió con la cabeza. Tienes razón, dijo. Voy a volver a Sorp y voy a cambiar las cosas. Voy a convertir mi planeta en un lugar mejor, un lugar donde la paz y la armonía sean la norma, no la excepción. Se giró hacia sus guerreros y les ordenó, preparen la nave. Vamos a volver a casa. Los guerreros, obedientes, se dirigieron a la nave espacial, dejando atrás sus armas y sus armaduras. Se despidieron de los aldeanos con una sonrisa y una promesa de volver algún día. Sylar se despidió de Mateo con un abrazo. Gracias, le dijo al oído. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por salvarme. Mateo sonrió. De nada, señora, dijo. Solo hice lo que creí que era correcto. La nave espacial despegó, dejando atrás un pequeño pueblo en la Tierra que había sido testigo de un milagro. Un milagro que había sido posible gracias a la imaginación de un niño y a la bondad de su corazón. Después de la partida de Sylar, la vida en el pueblo volvió a la normalidad. Los aldeanos siguieron cultivando la tierra, criando animales y viviendo en paz y armonía. Pero nunca olvidaron lo que había sucedido. Siempre recordaron el día en que un niño con un lápiz había desafiado a la reina más poderosa de la galaxia y había salvado su mundo. Mateo se convirtió en un héroe local. Su historia se contó de generación en generación, inspirando a los niños a usar su imaginación para crear un mundo mejor. Siguió dibujando y creando, llenando el mundo de belleza y esperanza. Sus dibujos se exhibieron en museos y galerías de todo el mundo, atrayendo a miles de personas que se maravillaban con su talento y su visión. Mateo nunca olvidó a Sylar. Siempre esperó que la reina hubiera cumplido su promesa y hubiera transformado su planeta en un lugar mejor. Y en su corazón, sabía que así era. Sabía que la bondad y la compasión podían cambiar el mundo, un dibujo a la vez. Y así, la historia de la reina alienígena que se burló del humano y fue vencida con un lápiz se convirtió en una leyenda, un cuento de hadas moderno que nos recuerda que la imaginación es el arma más poderosa que tenemos y que la bondad es la clave para construir un mundo mejor.
Un mundo donde todos podamos vivir en paz y armonía, sin importar de dónde vengamos o cómo seamos. Porque al final, todos somos parte de la misma historia, la historia de la humanidad. Y juntos, podemos escribir un final feliz. Aunque la historia de Mateo y Sylar se convirtió en una leyenda, la verdad es que la vida de Mateo después de ese encuentro fue mucho más sencilla, aunque no menos significativa. Después de la partida de Sylar, Mateo continuó viviendo en el pequeño pueblo, rodeado de su familia y amigos. Siguió dibujando, pero ya no lo hacía para luchar contra monstruos o salvar el mundo. Ahora dibujaba para expresar su alegría, su amor y su gratitud. Sus dibujos se convirtieron en un reflejo de su alma. Dibujaba paisajes hermosos, retratos de sus seres queridos y escenas de la vida cotidiana. Sus dibujos transmitían una sensación de paz y armonía que cautivaba a todos los que los veían. La fama de Mateo se extendió por todo el mundo. Sus dibujos se exhibieron en los museos más importantes y sus libros se vendieron en millones de copias. Pero a pesar de su éxito, Mateo nunca olvidó sus raíces. Siempre regresaba al pequeño pueblo para visitar a su familia y amigos, y siempre se tomaba el tiempo para hablar con los niños y animarlos a seguir sus sueños. Mateo se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas personas. Demostró que no es necesario tener superpoderes o ser un genio para hacer del mundo un lugar mejor. Basta con tener un corazón bondadoso, una mente creativa y la voluntad de usar nuestros talentos para ayudar a los demás. Un día, muchos años después del encuentro con Sylar, Mateo recibió una carta. La carta venía de Sorb, y estaba escrita por la propia Sylar. En la carta, Sylar le contaba a Mateo sobre los cambios que había implementado en su planeta. Había abolido la conquista y la opresión, y había promovido la paz y la cooperación entre las diferentes culturas de Sorb. Había construido escuelas y hospitales, y había creado programas para ayudar a los necesitados. Sylar le decía a Mateo que su planeta se había transformado en un paraíso, gracias a su inspiración y a su bondad. Le agradecía por haberle mostrado el camino hacia la felicidad y por haberle dado una segunda oportunidad. Mateo se sintió muy feliz al leer la carta de Sylar. Se dio cuenta de que su encuentro había tenido un impacto positivo en el mundo, y que su lápiz había sido una herramienta poderosa para el cambio. Guardó la carta de Sylar en un lugar especial, junto con su lápiz y su cuaderno. Sabía que esos objetos eran símbolos de su aventura y de su compromiso con el mundo. Mateo vivió una vida larga y feliz, rodeado de amor y admiración. Murió en paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para hacer del mundo un lugar mejor. Y aunque Mateo ya no está con nosotros, su legado sigue vivo. Su historia se sigue contando, sus dibujos se siguen exhibiendo y su mensaje se sigue difundiendo. Porque la historia de Mateo y Sylar no es solo una historia sobre un niño y una reina alienígena. Es una historia sobre el poder de la imaginación, la importancia de la bondad y la capacidad que todos tenemos para hacer del mundo un lugar mejor. Es una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que, con un poco de creatividad y compasión, podemos vencer cualquier obstáculo y construir un futuro mejor para todos. Una historia que nos invita a tomar nuestro propio lápiz y a empezar a dibujar el mundo que queremos ver. Pero volvamos al momento crucial, al instante en que la arrogancia de Sylar se quebró y la balanza del poder se inclinó definitivamente a favor de Mateo. Después de que Sylar destruyera su cuaderno, Mateo no se rindió. En lugar de eso, cerró los ojos y se concentró. Visualizó un nuevo cuaderno, más grande y más poderoso que el anterior. Un cuaderno lleno de posibilidades infinitas. Y en ese cuaderno mental, Mateo comenzó a dibujar. No dibujó monstruos ni armas. No dibujó explosiones ni batallas. Dibujó algo mucho más poderoso, dibujó la verdad. Dibujó a Sylar tal como era en realidad, una criatura pequeña y asustada, atrapada en un ciclo de violencia y opresión. Dibujó su soledad, su miedo y su desesperación. Dibujó su anhelo de amor, de aceptación y de paz. Y luego, Mateo dibujó una escena que cambiaría el destino de dos mundos. Dibujó a Sylar arrodillándose ante él, no por miedo ni por obligación, sino por voluntad propia. La dibujó reconociendo su derrota, admitiendo sus errores y pidiendo perdón.
Mientras Mateo dibujaba, una extraña energía emanaba de su cuerpo. Una energía que se extendía por todo el campo, envolviendo a los aldeanos y a los guerreros orpianos. Una energía que llegaba hasta el corazón de Sylar, derritiendo su armadura y revelando su verdadera esencia. Y entonces, sucedió lo impensable. El dibujo de Mateo se hizo realidad. Sylar, sintiendo el peso de sus errores y la magnitud de su maldad, cayó de rodillas ante Mateo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló al pronunciar las siguientes palabras. Lo siento, dijo Sylar con sinceridad. Lo siento por haber sido tan cruel y despiadada. Lo siento por haber intentado conquistarlos. Lo siento por haberlos juzgado sin conocerlos. Me he equivocado. He vivido una vida llena de odio y violencia, y me he dado cuenta de que ese no es el camino. Quiero cambiar. Quiero ser mejor. Pero no sé cómo hacerlo. Por favor, ayúdame. Los aldeanos, sorprendidos por la humildad de Sylar, se acercaron a ella con cautela. La miraron con compasión y le ofrecieron su apoyo. Mateo se acercó a Sylar y le tendió la mano. No estás sola, dijo con voz amable. Te ayudaremos a cambiar. Te mostraremos el camino hacia la paz y la armonía. Sylar tomó la mano de Mateo y se levantó del suelo. Sintió una nueva esperanza florecer en su interior. Se dio cuenta de que no estaba condenada a vivir una vida de odio y violencia. Podía cambiar. Podía ser feliz. Podía encontrar la paz. Y con la ayuda de Mateo y los aldeanos, Sylar comenzó a transformar su vida. Aprendió a amar, a perdonar y a ser compasiva. Abandonó su sed de poder y se dedicó a ayudar a los demás. Regresó a Zorp y transformó su planeta en un paraíso. Abolió la conquista y la opresión, y promovió la paz y la cooperación entre las diferentes culturas. Construyó escuelas y hospitales, y creó programas para ayudar a los necesitados. Sylar se convirtió en una líder ejemplar, amada y respetada por todos. Su historia inspiró a muchos otros a seguir sus pasos y a construir un mundo mejor. Y todo gracias a un niño, un lápiz y un dibujo que cambió el destino de dos mundos. Una prueba de que la imaginación es el arma más poderosa que tenemos y que la bondad puede conquistar cualquier corazón. La promesa de Sylar de dejar la tierra en paz no fue solo una súplica para escapar de una situación humillante. Fue una promesa sincera, nacida de un profundo arrepentimiento y un deseo genuino de enmendar sus errores. Al regresar a Zorp, Sylar se enfrentó a la dura realidad de su reinado. Su palacio, antes símbolo de su poder y opresión, ahora le parecía una prisión. Sus consejeros, antes aduladores y obedientes, ahora la miraban con desconfianza y temor. Su pueblo, antes sometido a su voluntad, ahora murmuraba a sus espaldas, cuestionando su liderazgo. Sylar sabía que tenía mucho trabajo por hacer. No bastaba con prometer un cambio. Tenía que demostrarlo con acciones. Tenía que ganarse la confianza de su pueblo, uno a la vez. Comenzó por liberar a todos los prisioneros políticos, aquellos que habían sido encarcelados por oponerse a su régimen. Les ofreció disculpas públicas y les prometió una nueva oportunidad para participar en la construcción de un Zorp más justo y equitativo. Luego, abolió todos los impuestos opresivos y redistribuyó la riqueza entre los más necesitados. Creó programas de asistencia social para ayudar a los pobres y a los enfermos, y garantizó el acceso a la educación y la atención médica para todos. También reformó el sistema judicial, estableciendo leyes más justas y transparentes. Designó jueces independientes e imparciales, y garantizó el derecho a un juicio justo para todos los ciudadanos. Pero el cambio más significativo que implementó Sylar fue en el ámbito de las relaciones exteriores. Abandonó su política de conquista y agresión, y promovió la paz y la cooperación con los demás planetas de la galaxia. Estableció relaciones diplomáticas con antiguos enemigos, firmó tratados de no agresión y promovió el comercio y el intercambio cultural. Convirtió a Zorp en un centro de diálogo y entendimiento, donde diferentes culturas podían coexistir en armonía. Al principio, muchos se mostraron escépticos ante los cambios de Sylar. No confiaban en sus intenciones y temían que sus promesas fueran solo una fachada.
pero con el tiempo, Sylar logró ganarse la confianza de su pueblo y del resto de la galaxia. Su sinceridad, su humildad y su compromiso con la paz y la justicia eran innegables. Zorp se transformó en un ejemplo para otros planetas, un faro de esperanza en un universo lleno de conflictos y guerras. La historia de Sylar se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del arrepentimiento, el perdón y la transformación. Y aunque Mateo nunca volvió a ver a Sylar en persona, siempre mantuvo la esperanza de que la reina estuviera cumpliendo su promesa. Sabía que el camino hacia la paz y la justicia no era fácil, pero también sabía que era posible, siempre y cuando tuviéramos la voluntad de cambiar y el coraje de seguir nuestros sueños. Porque al final, la historia de Mateo y Sylar no es solo una historia sobre un niño y una reina alienígena. Es una historia sobre todos nosotros. Es una historia sobre la capacidad que tenemos para elegir entre el bien y el mal, entre la violencia y la paz, entre el odio y el amor. Es una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que, con un poco de imaginación y compasión, podemos construir un mundo mejor para todos. Un mundo donde todos podamos vivir en paz y armonía, sin importar de dónde vengamos o cómo seamos. Un mundo donde todos podamos tomar nuestro propio lápiz y empezar a dibujar el futuro que queremos ver. Y así, la historia de Mateo, el niño que venció a una reina alienígena con un lápiz, se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras de su pequeño pueblo y se extendió por toda la galaxia. Su historia inspiró a miles de niños a creer en el poder de su imaginación y a usar sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. Les enseñó que no importa cuán pequeños o insignificantes se sientan, todos tienen el potencial de marcar la diferencia. Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, un ejemplo de que la inteligencia y la creatividad pueden vencer a la fuerza bruta y la opresión. Su lápiz se convirtió en un símbolo de paz y libertad, un recordatorio de que las palabras y las ideas son más poderosas que las armas. Su historia también inspiró a muchos adultos a reflexionar sobre sus propias vidas y a cuestionar sus valores. Les recordó que el poder y la riqueza no son lo más importante en la vida, y que la verdadera felicidad se encuentra en la bondad, la compasión y el servicio a los demás. La historia de Mateo y Sylar se convirtió en un cuento de hadas moderno, una fábula que nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza humana y el mundo que nos rodea. Nos enseña que todos tenemos la capacidad de cambiar y de crecer, incluso aquellos que parecen ser los más malvados y despiadados. Nos enseña que el arrepentimiento y el perdón son posibles y que siempre hay una segunda oportunidad para aquellos que están dispuestos a enmendar sus errores. Nos enseña que la paz y la armonía son posibles, incluso en un universo lleno de conflictos y guerras. Solo necesitamos tener la voluntad de dejar de lado nuestros prejuicios y aprender a convivir con aquellos que son diferentes a nosotros. Y sobre todo, nos enseña que la imaginación es el arma más poderosa que tenemos, y que la bondad es la clave para construir un mundo mejor. Así que la próxima vez que te sientas pequeño o insignificante, recuerda la historia de Mateo, el niño que venció a una reina alienígena con un lápiz. Recuerda que tienes el poder de cambiar el mundo, un dibujo a la vez. Toma tu propio lápiz y empieza a dibujar el futuro que quieres ver. Un futuro lleno de paz, amor, justicia y esperanza. Un futuro donde todos podamos vivir en armonía, sin importar de dónde vengamos o cómo seamos. Porque al final, todos somos parte de la misma historia, la historia de la humanidad. Y juntos, podemos escribir un final feliz. Un final donde la inteligencia venza a la fuerza, la bondad venza a la maldad y la imaginación venza a la realidad. Un final donde todos podamos vivir felices para siempre. Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera lección de la historia de la reina alienígena que se burló del humano y fue vencida con un lápiz. Una lección que espero que lleven en sus corazones para siempre.